Welcome everyone. Thank you very much for... Bienvenido, muchas gracias por venir, dejarme compartir con vosotros parte de este conocimiento que hemos generado en estos últimos 3 años brillantes, pues con COVID y con todo, ¿no? Que todo lo que ha pasado últimamente, pues estamos orgullosos de compartir ese material. Por hacer más fácil a la mayoría de los presentes castellano hablantes. Y un poco como se decía, ahora lo que vamos a entrar es ya a desgranar cada uno de los flujos y vamos a empezar con los bienes y servicios, principalmente porque es donde más conocimiento había, pero donde ha sido necesario hacer un esfuerzo adicional para construir una base que luego nos permitiera generar modelos o actualizar modelos para poder hacer simulaciones. Aquí, digamos, el trabajo que voy a presentar ha sido elaborado por un amplio equipo que trabajamos en la Universidad Autónoma de Madrid y en CEPREDE. Y básicamente voy a intentar hacer el esfuerzo de centrarme en bienes y servicios, aunque cada uno de estos dos palos, digamos, ha supuesto un ejercicio específico, un producto específico y un avance metodológico específico. Bien, como señalaba Xavier al principio, es importante saber dónde estábamos antes de empezar el IRIE Project y dónde estamos ahora. Si hablamos de bienes y servicios, los flujos que habitualmente estamos acostumbrados a encontrar, si ahora os metéis en la página web de Eurostat y consideramos Eurostat como la información oficial de la Unión Europea, veréis que en términos de comercio, que es de lo único que sabemos algo que cruza fronteras, o de donde más sabemos, lo que teníamos eran flujos de bienes que cruzaban fronteras nacionales, país con país, España con Francia y con Portugal. Ahí teníamos muchísimo detalle a nivel temporal, tenemos datos mensuales, trimestrales, de productos, hasta 11.000 productos, pero no sabíamos prácticamente nada de la desagregación territorial. Sí había información específica aportada por proyectos de investigación específicos, pero no una base de datos completa, exhaustiva, suficientemente amplia, que nos pudiera aportar esta otra dimensión, que es, por ejemplo, Navarra cómo comercia con Aquitania o cómo comercia con Lisboa. Es esa apertura de esa caja negra el objetivo principal del proyecto. Hacerlo en bienes, digamos, sigue lo que otras instituciones han hecho, pero en servicios nadie se había metido ahí, porque, como luego explicaré, la metodología es muchísimo más compleja. Bien, desde el punto de vista de bienes, aquí quiero resumir lo que nosotros hemos querido llamar como ese Swiss knife, ¿no? Como esa navaja de usos, es decir, bueno, vamos a dar no solo una información sobre flujos de bienes y servicios, o de bienes en este caso, sino varias herramientas alternativas complementarias. En primer lugar, nos hemos centrado en generar una base de datos paneuropea que cubriera las 297 regiones en las que se dividen los países de la EU 27 más los países EFTA que corresponden a los países ESPUN, donde tenemos Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Normalmente estos países no están considerados a efecto de análisis interregional, incluso en la documentación que existía. La idea es que todas las bases de datos fueran uniformes en el periodo temporal, 2010-2018, y que todas cubrieran el mismo nivel geográfico. Aquí nos vamos a centrar en el nivel NUTS 2. Y en el caso de los productos, la gran novedad de nuestra metodología es que íbamos a poder considerar como frame, como estructura de reparto regional de cifras nacionales, todos los modos de transporte. Es decir, no nos íbamos a centrar solo en la carretera, que es lo que habían hecho hasta ahora otros trabajos previos, íbamos a considerar todos los modos de transporte. Y íbamos no solo a ofrecer un dato agregado del total de productos, sino que íbamos a ir al máximo de desagregación posible que pudiera tener una base fundamentada en encuesta. Es decir, nuestro dato no está producido por modelos, no hay ninguna hipótesis previa. Cogemos las encuestas que hay, con cobertura paneuropea, y a partir de ahí trabajamos. En ese sentido, no es un dato creado, es un dato construido de abajo arriba, y eso es muy importante. Esta sería la configuración de lo que queremos, de lo que hemos obtenido, ¿no? Adicionalmente, queríamos mostrar que esto es lo que ahora mismo es posible, el máximo de lo que es posible en Europa, con una cobertura paneuropea. Pero también queríamos mostrar que sobre esta estructura general común, algunos países tenemos la suerte
de tener muchísima más información. Y entonces queríamos hacer un case study específico centrándonos en el trabajo que llevamos haciendo ya casi 20 años en el caso de España, en el proyecto Cinterreg, en el que también contamos con el apoyo del Gobierno de Navarra, País Vasco, etcétera, en el que vamos a analizar los flujos entre España, Francia y Portugal, y aquí somos capaces de llegar al nivel NUTS 3. También podemos llegar incluso al NUTS 5, a nivel del municipio. Perdemos base estadística, pero ganamos en foco. Bien, pues aquí lo que hemos hecho es usar una base de datos más amplia temporalmente, más amplia geográficamente y mucho más amplia desde el punto de vista de producto. Y hemos hecho, con la ayuda del expertise de Nasubinsa en el control de las herramientas de GIS, que es, hemos enrutado el flujo. Es decir, no solo sabemos cómo comercia Navarra con Aquitania, sino suponiendo la ruta óptima de viaje, todo lo que hacemos en Google habitualmente, hemos dicho, posiblemente esta exportación de automóviles de Navarra a Aquitania va a ir cruzando Irún, porque es la ruta óptima. Entonces, todos nuestros flujos generan esas venas, ¿no? Esas venas que tienen unas implicaciones territoriales increíbles, que si queréis luego comentamos. Y adicionalmente tendremos las tablas input-output, que ahí tenemos bienes y servicios mezclados, pero relacionados con la producción, con el comercio y que cierran una visión mundial, porque las tablas, como antes nos explicaba Iñaki, pues aquí estamos cerrando una visión del mundo en el que una de las partes, las 297 regiones europeas, están detalladas a nivel región, producto, o sea, sector. Bien, ¿cómo es la herramienta o cómo hemos construido esta primera herramienta de los flujos origen-destino a nivel NUTS 2 para todas las regiones europeas? Aquí lo que hemos hecho ha sido, hemos colaborado CPRD y Speaker and Webinar y básicamente veíamos fundamental una cuestión aquí, que es que cada cifra pueda estar respaldada por dato lo más oficial posible. Y el dato oficial lo tenemos en las cifras de exportaciones de bienes país, producidos por la United Nations, trabajado con el CEPI de París, y que genera la BACI. La BACI es una base de datos muy interesante porque es la Balanced Trade Dataset. Cuando dice balance significa que hacen un análisis de espejo. Las exportaciones de un país las machean con las importaciones del país de destino. Por lo tanto, no tienes dos datos contradictorios de quién exporta y quién importa. Tienen un dato balanceado. Lo que yo digo que te exporto, tú dices que me importas. Bien, pues partiendo de ahí, que es el mejor dato existente a nivel país, que lo tienen a nivel de euros y toneladas 2010, 2018 y hasta 10.000 productos, nosotros hacemos un esfuerzo de decir, bueno, ¿y ahora esto cómo lo desagregamos desde el punto de vista de los modos de transporte? Bueno, pues vamos a Eurostat, que tiene la base de datos Comext, que también es país, los mismos años, sectores mucho más agregados, pero al agregar 10.000 a 14.000 empezamos a tener ya color, ¿vale? Tenemos color con una agregación de más a menos. Pero nos aporta un layer que es fundamental, que es 5 modos de transporte. Estos que vemos aquí, camión, ferrocarril, barco, avión y otros. Bien, pues ¿por qué es interesante? Porque cada uno de esos flujos país oficiales, en euros y en toneladas, ahora los vamos a poder repartir territorialmente, región, con las herramientas estadísticas survey-based que tiene Eurostat. La fundamental, la más potente, es la de Road, porque tiene una desagregación sectorial de 14 productos y tiene el origen y el destino específico de cada región para cada año de todo el espacio europeo. Los flujos de tren no tienen detalle de producto, los flujos de ship no tienen detalle de producto y los flujos de aircraft no tienen detalle de producto. Pero este detalle de producto nos lo da la desagregación país. O sea, este es dato puro. Aquí mezclamos el dato de país con el dato de las regiones para desagregar y obtener una cierta desagregación sectorial. Al máximo que se puede llegar es a esos 14 que nos da la fuente original. Y lo bueno es que cada uno de nuestros datos suma el dato oficial. Y en ese sentido no hay una discusión de mi región comercia mucho y la tuya poco porque está sesgado. No está sesgado. Suma el dato oficial de Naciones Unidas y de Eurostat. Bien, resultados. Pues aquí tenéis un resumen de lo que hemos hecho con los bienes.
Visualización, como decíamos antes, el Flow Mapper es una herramienta fantástica que nos permite generar todo este tipo de visualizaciones, Suncase, Core Diagrams, mapas de todo tipo, intensidades de flujo. Bueno, luego nos podrán explicar, Speaker and Webinar, que lo han desarrollado ellos. Luego, en todos los flujos, y en concreto en bienes, hemos hecho siempre este análisis descriptivo basado en mapas, luego un análisis de clúster. El análisis de clúster lo que queremos es que los datos hablen por sí mismos y nos digan qué regiones se parecen más y cómo se distinguen más de las otras. De esa manera le dejamos que los datos con técnicas estadísticas multivariantes, utilizando 7 indicadores, son 7 indicadores que solo consideran los flujos en sí mismos. No metemos PIB, no metemos población, no metemos nada que más allá de los flujos. Solo queremos que los flujos, las intensidades de flujos de envío, de conectividad, la concentración, la variedad de relaciones, que eso dibuje un mapa de qué regiones se parecen más en Europa, y en ese sentido, antes hablaba Xavier, estamos identificando neighbors, pero network neighbors, es decir, regiones que están asociadas a otras por su estructura de vinculaciones, no porque geográficamente estén conectadas. Y luego acabamos con un análisis econométrico basado en la ecuación de gravedad. Pero es muy importante, como los datos están basados en estadísticas, usamos la gravedad no para producir el dato, que es lo que se ha hecho muchas veces, sino para testar que nuestro dato responde a una lógica de lo que sabemos, por ejemplo, lo que hemos aprendido de los flujos de comercio internacionales, país. Bien, por ejemplo, aquí tendríais un dibujo de lo que tenéis para cualquier región de Europa, para las 297. Podemos identificar cuáles son las conexiones. Podemos dibujar estos Suncase quitando los flujos intra, dejando los flujos intra, centrándonos en los flujos dentro del país, considerando cada uno de ellos. Y esto se puede conectar con los flujos internacionales, lógicamente, porque donde acaba el interregional, empieza el internacional, ¿vale? Aquí hemos encontrado cosas interesantísimas. Pensábamos que las regiones europeas de Alemania y Francia, que son los grandes países, iban a ser las que más intensidad iban a tener. Y es lo que nos hubiera dicho un modelo de gravedad básico. Pero hemos encontrado cosas peculiares, que es Irlanda solo tiene 4 regiones NUTS 2, y entonces la intensidad de comercio de Irlanda se reparte entre muy pocas regiones. Eso nos da como resultado unos flujos interregionales entre 2 de ellas espectaculares. Lo mismo nos pasa en Italia. Las regiones donde está el meollo industrial es el norte de Italia. Es donde encontramos los flujos interregionales más grandes, cosa que no era esperable. Lógicamente, en agregado, los más grandes son los alemanes, son los franceses, pero cuando vas al detalle ves cosas que no esperabas. En el cluster análisis, las 4 tipologías nos permiten asociar, pues, por ejemplo, Navarra, que está en verde, con el País Vasco, con estas otras regiones, pero también con Aquitania. Pero esa asociación está basada en los flujos, no hemos metido la distancia como asociación. Bien, en el análisis econométrico lo podríamos resumir en esta diapositiva. Lo que queremos buscar son barreras al comercio. Detrás de esto hay una ecuación y hay econometría sofisticada, ¿vale? Que luego podemos entrar. Pero resumiendo es, ¿qué indicadores asociados a cada región de origen y a cada región de destino explican que 2 pares de regiones concretas comercien por encima de la media de todas las regiones que están consideradas en todo el panel? Bien, pues estamos encontrando que la variable que más explica es outermost. Luego, si queréis, entro ahí. Outermost, intra-regional trade. ¿Qué significa intra-regional trade? 2 regiones que son, una región que es ella misma y se comercia consigo misma, comercia 1,5 veces más que una región que no comercia consigo misma. Es decir, que Navarra comercia 1,5 veces más, bueno, exponencial de 1,5 veces más, consigo misma que con País Vasco. Interregional, cuando comparamos el comercio de Navarra con País Vasco versus Navarra con Aquitania. Navarra con País Vasco comercia bastante veces más de el exponencial de un coeficiente de 1, lo que comercia con Aquitania. Es decir, cada vez que cruzas una frontera internacional, tu comercio baja, ¿vale? Si 2 regiones pertenecen a la Unión Europea,
tienen un comercio por encima de la media. Claro, aquí tenemos regiones que son del Reino Unido, que son de Suiza, que no pertenecen a la Unión Europea. Luego tenemos lo mismo con el área euro, ¿no? La adyacencia, fundamental. Países que son isla, Reino Unido, ¿vale? O Irlanda. La adyacencia de país, dos regiones que pertenecen a dos países que son adyacentes, también van a tener un comercio por encima de. Y luego vemos otras variables que actúan en contra de los flujos. Por ejemplo, islands, las regiones que son islas en el comercio de bienes y servicios, tienen una desventaja cuando son dos regiones que son isla. La distancia, ese es clásico en el Gravity. Cuanto más alejado estás, más costes de transporte, más costes de trade, tu intensidad de flujo va a ser más bajo. Bueno, todas estas variables se están estimando a la vez. Luego, si queréis, entramos al detalle. Servicios. Aquí nos metíamos en un jardín donde no había precedentes, ¿vale? Pero nos atrevimos a... Y entonces la metodología la construimos un poco sobre la marcha. Entonces, aquí la idea es... También queremos partir de los datos país oficiales. Y los datos más oficiales son los que aporta, ahora lo diré, los que aporta la World Trade Organization, la OMC y la UNCTAD, junto con la OECD, basados en una base de datos equivalente a la BACI, pero para servicios, que es la que se llama BATIS, que está balanceado las exportaciones con las importaciones. Y luego, claro, ahí nos está dando un punto de referencia de cuánto comercia un país con otro país, pero no tenemos ninguna información de cuánto comercia un país consigo mismo de cada uno de los sectores de servicios. Y ahí es donde está el meollo. Si eso no lo pillas bien, te equivocas. Entonces ahí hemos tenido que acudir a los datos macro de las tablas input-output Figaro para tener ese dato de referencia, ¿vale? Bien, pues esto nos va a dar ese frame oficial de flujos país y de cada país consigo mismo. Y ahora lo tenemos que regionalizar de una manera similar a como hemos hecho en bienes. En bienes tenemos modos de transporte que mueven mercancías de distintos tipos y aquí lo que necesitamos era indicadores región-región. Dice, sí, pero ¿qué categoría conceptual puedo utilizar similar a la del modo de transporte para darle riqueza? Entonces ahí hemos ido a la literatura sobre comercio de servicios, que es apasionante. Porque claro, un servicio no es... Comerciar un coche es un coche, lo produzco aquí, cruza una frontera y se ve medido porque ha cruzado frontera. Pero un servicio no es tan sencillo. Hay hasta 4 modos de prestación de servicios. 3 de ellos están cubiertos en las balanzas de pagos y en las estadísticas nacionales de comercio, que es modo 1, modo 2 y modo 4. Esos son los que vamos a analizar. ¿De qué se trata? El modo 1 es el cross-border provision. Normalmente se asocia con prestación de servicios online, por teléfono o por Internet. Es decir, yo contrato un viaje con una agencia de viajes que está en Londres para hacerme un viaje a Londres. Bien, el prestador de servicio es inglés, me presta un servicio a mí, que estoy en Navarra, que me voy de viaje a Londres. Bien, modo 2, consumption abroad. Mucha gente identifica servicios con turismo, punto. Es decir, una persona cruza una frontera y en ese sentido la persona es como el bien. Sí, pero eso es solo el modo 2, solo lo asocias al turismo. Modo 4, que es el otro que consideramos, producer presence. Es el arquitecto, es Shakira, es el jugador, el cantante, el actor que se mueve al país, da su concierto sin establecerse allí, da su concierto y se vuelve. Es una prestación de servicio en el que es el prestador el que se mueve temporalmente. Y luego hay el bicho feo, porque no está capturado en las estadísticas oficiales, pero que cada vez es más importante y cada vez le damos más énfasis a que tiene que ser incorporado, y por ahora no lo ha sido, que es el tema del modo 3, es el commercial presence. Es Google con presencia, con headquarters en Estados Unidos, que tiene ramas, subsidiaries, localizadas en muchos sitios en Europa. Y es esa subsidiary quien presta el servicio, es como si estuviera prestando el servicio central de empresa. Bien, este no está incluido, estos 3 sí. Bueno, aquí veríais
utilizamos la base de datos UNCTAD World Trade Organization, la TISMOS, que es Trade in Services by Mode of Delivery, como base. Pues esta base de datos nos dice oficialmente qué servicios para cada país se está prestando según cada uno de estos modos. O sea, yo sé, por ejemplo, que Insurance and Financial Service corresponds a 2 modos. El modo 1, verde, un poquito, Cross-Border Provision, me están prestando servicios financieros desde Londres online, pero principalmente vía modo 3. Pues este modo 3 no lo voy a pillar, ¿vale? Me voy a centrar solo en este de aquí. ¿Por qué? Porque esto no está en las estadísticas oficiales. Vale, pues ahora vamos a asociar a cada uno de estos 3 modos de provisión indicadores que están a nivel región-región. Facebook, tenemos un indicador fantástico, publicado al máximo nivel, que te permite identificar conexión a nivel de provincia, NUTS 3, de cada región del mundo. Entonces yo puedo saber, entonces uso Facebook como un indicador de conectividad telefónica, online, etcétera. Es lo más que podemos tener. Luego lo complementamos con conexión vía mail y parcels en carretera, una forma más sencilla de estar conectado y prestar servicios, y el Transfer Flow by Freight, es decir, todos los movimientos de mercancías también corresponden al modo 1. En el modo 2 usamos los flujos de pasajeros que luego nos van a presentar, los de Air, Ship and Train, que han sido desarrollados por Speakerman and Webinar, y luego para el modo 4, la presencia utilizamos los datos de trabajo, la Labor Force Survey, que nos dice cuántas personas del sector servicios trabajaban en un sitio y se han movido a otro, ¿vale? O trabajan en un sitio y se mueven a otro, ¿vale? Bien, con esos indicadores construimos estos flujos de servicios, donde vais a ver que principalmente los flujos se desarrollan dentro de los países, es decir, el home bias de servicios es brutal, lógicamente, y o sea que aquí no está el sector público, que sería monumental, pero tenemos, cuando aquí hemos quitado ya los flujos intrarregional, que son enormes, veis que los flujos principales son entre regiones del propio país. Es decir, el home bias nacional es muy potente. Y luego vemos dinámicas. Claro, vemos que hay regiones que eran los líderes, Düsseldorf con Ansberg, sigue estando en el 2018, pero pierde puestos, ¿no? Irlanda sube, ¿no? Bueno, todo tipo de análisis de este tipo podríamos hacerlos. Bien, visualización interesante. Cogemos Aquitania, nos metemos en las online tools y vemos cuáles son sus principales vinculaciones. Todas van a ser francesas. ¿Es que no hay vínculos potentes con País Vasco y con Navarra? Sí, pero no en el top 10. En el top 10 todas son francesas. Tendrás que ir al top 50 para ver País Vasco y Aquitania. Eso que nos está diciendo, aquí hay terreno para desarrollar, para ganar en integración. Porque son vecinas, están conectadas, hay ligazones históricas, conexiones de una eurorregión. No tiene ningún sentido que, salvo el idioma y la inercia, que comercie más con los Alpes. No hay sentido. O sea, sí hay sentido, pero ¿me entendéis? Bien, el cluster análisis también es muy interesante, nos está asociando regiones basados solo en los flujos de servicios, y el análisis econométrico también nos identifica lo mismo. Los flujos intrarregionales son mucho más potentes que los interregionales dentro del país son mucho más potentes que los interregionales que cruzan frontera internacional, y estamos identificando un home bias. Ese home bias es donde está el meollo de la acción política y que podemos suavizar con infraestructuras, con proyectos de integración, con cooperación, etcétera, etcétera. Bien, conclusiones. Tenemos un juguete muy interesante aquí. Hemos abierto la caja de los flujos país-país y lo tenemos no solo con datos agregados, sino con datos desagregados. El dato no está contaminado por modelización, y eso es esencial para los que queráis hacer investigación. Este dato es puro. No hemos usado la distancia ni ningún otro modelo para generar los datos. El modelo gravitatorio lo hemos usado como una vara de medir de la racionalidad de lo que hemos obtenido. Y lo que hemos obtenido es que sí, el comportamiento que tienen los flujos a nivel país-país, a nivel región-región, tiene sentido. Tiene sentido que encontremos home bias, que es muy conocido en la literatura, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo Estados Unidos se integra con Canadá,
Y lo estamos encontrando a nivel de bienes y de servicios, a nivel de país y a nivel de región, ¿vale? Las implicaciones son diferentes, pero es interesante. Y es mucho más grande, digamos, el home bias a nivel de servicios que de bienes. O sea, hay un mayor nivel de integración, de internacionalización en bienes que en servicios, lógicamente. Y yo terminaría aquí. Muchas gracias.